Veamos entonces el capítulo 7, versículo 5. ¿Quién puede leer? Capítulo 7, versículo 5. A ver. Aquí la hermana. La segunda bestia era semejante a un oso. Se puso más alta de un lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho: levante y traga mucha carne. Gracias. Entonces la segunda bestia era como un oso. ¿Y era proporcionado, bien simétrico, o se alzaba más de un costado que del otro? Se alzaba de un costado más que del otro. Claro, parecía que un lado era más fuerte, más grande, más desarrollado, ¿verdad? Bueno, este oso, que se alzaba de un costado más que del otro, tenía 3 costillas entre los dientes, representa otro reino, porque dice que las 4 bestias representan 4 reinos. ¿Y qué reino se levanta después de Babilonia? El Imperio Medo-Persa. Y curiosamente, Medo-Persia eran reinos que estaban en las montañas de Asia Central, donde el oso es uno de los animales típicos. La especie de oso que hay allá es un oso pardo, bastante grande, bastante fuerte, y representa al Imperio Medo-Persa. Las 3 costillas entre los dientes representan los 3 imperios mundiales que el Imperio Persa destruyó. Primero destruyó el Imperio Lidio, que ocupaba Asia Menor, en el año 647 a.C. Después destruyó el Imperio Babilónico, el año 605 a.C. Y finalmente destruyó el Imperio Egipcio en el año 525 a.C. Entonces Babilonia destruyó los persas destruyeron los 3 grandes imperios de ese tiempo. Por eso tenía 3 costillas entre los dientes. Pero además, un lado era más fuerte que el otro, porque estos 2 reinos, los medios y los persas llegaron a ser los más fuertes. ¿Sí? Con el tiempo ya no hablamos del Imperio Medo-Persa. A veces basta con llamar el Imperio Persa o los persas, porque fueron los más destacados y los más fuertes. Vamos a ver entonces el tercer reino, que estaría en el versículo 6. ¿Quién podría leer el versículo 6? Daniel 7, 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ya. Entonces dice que la tercera bestia, el tercer imperio, era semejante a un leopardo. ¿Y cuántas cabezas tenía? 4. En realidad me equivoqué, porque primero menciona las alas. Al final menciona las cabezas. ¿Cuántas alas tenía? 4. ¿Y cuántas cabezas? 4 también. Bueno, ¿cuál fue el tercer imperio universal que se levanta después del imperio persa? Grecia. ¿Se acuerda cómo se llamaba el rey? Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno. ¿Saben quién fue el profesor de Alejandro Magno? Aristóteles, el hombre más sabio del mundo antiguo. Desde niño tomó a Alejandro y lo educó. Alejandro sabía matemáticas, astronomía, álgebra, idiomas, técnicas de guerra, arquitectura, ingeniería, medicina, sabía filosofía, sabía de todo, porque fue educado desde niño por el hombre más brillante de ese tiempo. Alejandro inventaba sus propias máquinas de guerra. Cuando era imposible tomar un país, él inventaba la forma de tomarlo. Por ejemplo, cuando luchó contra Tiro, una ciudad importante en el imperio fenicio, los tirios tenían una isla algunos kilómetros hacia adentro del mar. Entonces, cuando era atacada la ciudad en la costa, ellos guardaban todo su tesoro en barcos y se iban a la isla. Y allá plantaban, comían, vivían, y ningún imperio fue nunca capaz de robarles nada. Pero Alejandro se la ingenió. Derrumbó la ciudad y todo el escombro hizo un camino por el mar hasta la isla. Y pasó con su caballería y tomó la isla. Y se llevó todo el oro. Así que Alejandro era un estratega, un hombre muy brillante, pero siendo muy joven murió.
porque a pesar de tener un dominio mundial, no dominó los apetitos, porque le faltó uno de los 8 remedios naturales. ¿Cuál será? La temperancia. ¿Sí? Entonces de allí que sabemos que Alejandro murió porque lo mató Hércules. ¿Sabían ustedes? Los griegos tenían un trago que le llamaban Hércules. Sí, bueno, es verdad. Era una copa que hacía 5 litros y mezclaban los licores más fuertes que podía haber. Entonces se decía que solamente los hombres más fuertes podían con Hércules, podían tomarse un Hércules. Y él dijo: yo soy el gran Alejandro, yo me voy a tomar 2. Y se tomó 2 tragos Hércules, no despertó más. ¿Sí? Le vinieron fiebre, mareo, perdió el sentido, vomitó, etc., hasta que finalmente falleció, teniendo aproximadamente unos 33 años. Así que Alejandro dominó el mundo entero y dominó todos los conocimientos de la época, pero no dominó su apetito. Temperancia. ¿Y qué es temperancia? Temperancia es abstenerse de lo malo y moderarse con lo bueno. O sea, ¿una persona temperante debería consumir bebida alcohólica? No, porque temperancia es abstenerse de lo malo y moderarse con lo bueno. Una persona que es temperante debería, si come un plato vegetariano, comerse 5 platos al almuerzo. No, porque el temperante es el que se abstiene de lo malo y se modera con lo bueno. Y Alejandro Magno no conoció la temperancia. ¿Se dan cuenta que si le hubiéramos dado el mensaje pro salud, tal vez no hubiera muerto tan joven? Bueno, y Alejandro logró en poquitos años conquistar el mundo entero, a diferencia de los imperios anteriores que demoraron décadas en conquistar el mundo. Fue muy rápido. ¿Y qué animal representa el imperio griego acá? ¿Y qué característica tiene el leopardo? Es ágil y rápido. El leopardo alcanza los 113 kilómetros por hora. ¿Sí? Imagínense, usted va en auto a 100 kilómetros y de repente lo pasa el leopardo. El animal terrestre junto con el chita, que corren más rápido. Ahora, otra característica es que este leopardo, en vez de tener 2 alas como el león, tenía 4. En otras palabras, si además de ser un leopardo rápido, tenía 4 alas, volaba muy rápido y representa perfectamente a Grecia. Pero al final mencionan un detalle que tenía 4 cabezas. ¿Y por qué lo menciona al final? Porque después de que Alejandro, con la rapidez de las alas, conquistó el mundo entero y muere, recién su imperio es gobernado por 4 generales. Al principio no, porque al principio fue un solo líder. Ahora, fíjense ustedes que dice una característica, este versículo 6, algo que le fue dado a esta bestia. ¿Qué le fue dado? No, a la bestia le fue dado dominio. ¿Y se acuerdan? El bronce que representaba a los griegos en la imagen, ¿qué le fue dado al reino del bronce? Dominio. En otras palabras, vemos que los metales de la imagen corresponden con las bestias de Daniel 7. Pero ¿por qué en los 2 casos destaca que le fue dado dominio? Porque Grecia tuvo un dominio no solamente sobre el cuerpo de la gente, sino también sobre la mente y sobre el espíritu. Porque los griegos helenizaron el mundo, difundieron su cultura, su idioma, su religión, hasta el día de hoy. ¿Recuerdan que lo mencionamos? Bueno, vamos a ver la 4ª bestia que está en el versículo 7, Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Quién lo puede leer? A ver. Acá en la hermana, por favor. Daniel 7, 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba,
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Gracias. Entonces, la cuarta vez, a ver, repasemos. La primera bestia, ¿cómo era? Como un león con alas de águila. La segunda bestia, como un oso. La tercera bestia, como un leopardo, con 4 cabezas y 4 alas. O más bien dicho, con 4 alas y 4 cabezas. ¿Y la cuarta? Era espantosa y terrible, en gran manera fuerte, devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba, lo hollaba, lo pisoteaba con sus pies. En otras palabras, esta bestia era muy cruel y no dejaba nada en pie. ¿Sí? Era espantosa y terrible. Y tenía 10 cuernos. La cuarta bestia, ¿qué imperio representa? El imperio romano. ¿Sí? Y justamente en la imagen era representado por el hierro, ¿se acuerdan? Que dice que el hierro desmenuza y quebranta todo y no deja nada. Y representa el imperio más cruel que existió. Y la cuarta bestia también está representando un imperio cruel, al imperio romano. Recordemos que Cristo vino a esta tierra en su primera venida en tiempo del imperio romano. Y fue el imperio romano el que ejecutó al Salvador en la cruz. De manera que este imperio está representado por la cuarta bestia. Y no solamente mató a Cristo. El imperio romano, a partir del siglo III en adelante, comenzó a matar sistemáticamente a todos los cristianos. Hubo un emperador que se llamaba Decio, que decidió exterminar a los cristianos. Dio 4 decretos en contra de los cristianos. El último fue un decreto de muerte, de exterminio. Había que matar a todos los cristianos. Y morían por miles. Los tiraban a los circos y soltaban los leones para que se los comieran. Crucificaban en cantidades. Iluminaba Roma en la noche con cristianos atados a postes y los quemaba vivos, como antorchas. El emperador Decio y el emperador Valeriano, que vino después de él, mataron miles y miles de cristianos. Pero mientras más cristianos mataban, el cristianismo no se extinguía, más gente se convertía. Y un historiador romano dijo que la sangre de los cristianos parecía semilla que hacía que nacieran más cristianos todavía. Y el imperio se vio impotente frente a un grupo de personas mansas, humildes y desarmadas. Así que esta cuarta bestia espantosa y terrible no solamente fue un imperio cruel con otros imperios, sino que también fue cruel con el pueblo de Dios. Estas 4 bestias son mencionadas aquí y algunos me han dicho, bueno, ¿y por qué no menciona el imperio chino? Si era un imperio grande, milenario, importante. ¿Y por qué no nos menciona a nosotros aquí, más locales de América, el imperio inca, el imperio maya, el imperio azteca? ¿Por qué menciona los imperios de allá del cercano oriente nomás? ¿Y saben por qué? Porque le interesa, a Dios no le interesa darnos una clase de historia y mencionarnos todos los imperios que van a existir, sino que el interés es mostrarnos los imperios que se relacionan directamente con el pueblo de Dios. ¿Cuándo un imperio secular cobra importancia para la profecía? Cuando ese imperio se vincula con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es linaje escogido, real sacerdocio, un pueblo especial que tiene la luz de Dios. Y dice la hermana de White que estos imperios se levantaron y cayeron porque Dios les dio la oportunidad de conocerlo. Todos se vincularon con el pueblo de Dios y tuvieron luz. En el mismo corazón de la corte de Babilonia estaba un fiel testigo, Daniel, y sus amigos. En el corazón del imperio persa estaba la reina Esther y su tío, o sea, su primo, Mardoqueo. Y después, Esdras, Nehemías. Y en el imperio de Alejandro Magno, cuando Alejandro iba a tomar Jerusalén, nos dice el historiador judío Flavio Josefo, que ninguna ciudad podía resistir a Alejandro, porque era poderoso. Pero cuando él se paró con los ejércitos para destruirla, el sumo sacerdote corrió al templo
tomó el rollo de Daniel, subió un caballo y fue donde Alejandro y le dijo: espera, antes que nos destruyas, quiero mostrarte solo algo. Y le mostró Daniel y le dijo: según las profecías de Daniel, tú serás un rey exitoso, serás el más rápido en conquistar el mundo y nadie te podrá vencer. Y Alejandro dice que era tan egocéntrico que se le hinchó el pecho, que abrazó al sumo sacerdote y le dijo: mira, vamos a ser amigos, yo no destruyo Jerusalén, quedamos amigos, nadie se hace daño, tranquilo, yo los voy a cuidar, van a ser parte del imperio, pero no voy a matar a ninguna persona. Y siguió su camino. Entonces todos estos reyes tuvieron contacto con el pueblo de Dios. El imperio romano también, ¿para qué decir, verdad? Si Cristo mismo y los apóstoles de Cristo predicaron en todo el imperio romano. Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1:6, más o menos por el año 60, y le dice: hemos predicado el Evangelio en todo el mundo. Todo el mundo eran 3 continentes, que tenían 100 millones de habitantes. Y los apóstoles, en 30 años, habían predicado el Evangelio en todo el mundo. Hasta la casa de César sabía de Cristo. Miren cómo se vincularon con el pueblo de Dios. Y Elena de White dice que estos imperios crecieron y se hicieron fuertes porque en cierta forma Dios les estaba dando la oportunidad de que estos monarcas conocieran al Dios verdadero y pudieran difundirlo. Pero una vez que estos monarcas apostataron y se volvieron, tomaron su decisión por el lado de la idolatría, porque el conflicto es el conflicto entre la verdadera y falsa adoración. Una vez que ellos tomaron su decisión por el lado de la idolatría, ya no había nada más que hacer, ni más gracia que extender. Y estos imperios caían, y venía otro imperio que lo destruía. Así que cada imperio tuvo su oportunidad, y se vinculó con el pueblo de Dios y tuvieron luz. Pero finalmente los 4 imperios cayeron. Y luego de esto, el versículo 8, Daniel 7:8, y atrás, yo me acuerdo que levantaron la mano para leer los jóvenes que están allí, ¿sí? Daniel 7:8 nos dice que dentro de los 10 cuernos se iba a levantar otro poder. ¿Qué dice allí? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos, ¿recuerdan? Y el versículo 8 dice que entre los cuernos, entre los 10, comienza a surgir otro cuerno pequeño y que era diferente de todos los otros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como de hombres y boca que hablaba grandes cosas. ¿Sí? Tenemos que preguntarnos qué simbolizan los cuernos, porque si no, no vamos a ver nada sobre este cuerno. Y en el capítulo 7 nos interpreta posteriormente, o mejor, antes de ver el capítulo 7 vamos a leer los versículos 9 y 10 para continuar con la visión, y después vamos a interpretar el cuerno pequeño. 9 y 10. ¿Qué pasa allí? ¿Qué dice, hermano, por favor? Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ya. Fíjense ustedes en la secuencia. Daniel ve que las bestias se levantan en forma pacífica, amigable, o se levantan producto de los vientos y las contiendas que habían en el mar. Producto de combates, de luchas entre los vientos sobre el mar. El mar estaba agitado, surgen de una tormenta, podríamos decir. Y estas bestias surgen de abajo, suben del mar. Pero hay un contraste, porque después dice que ve hacia el cielo, y en el cielo fueron puestos tronos, y se sienta un anciano de días, cuyo vestido era blanco como blanca lana, y su cabello
blanco como la nieve. Y ese anciano de días es llamado también juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces nosotros tenemos una secuencia de 4 imperios universales, luego tenemos un reino dividido en 10 cuernos, y con otro cuerno que surge, y corresponde a los pies. ¿Se acuerdan que después de los 4 metales venían los pies que eran parte de hierro, parte de barro, y representa un reino dividido? Bueno, ahí también los 10 cuernos ya no es un solo símbolo, sino que son 10 y está representando un reino dividido. Y el cuerno pequeño. Pero antes de que Cristo venga en su segunda venida, nos dice que pasará algo. El trono es en el cielo, y el juez se sienta y los libros fueron abiertos. Esta escena celestial es una escena de juicio. Es muy simple, ¿verdad? No es necesario tener mucha imaginación. Si vemos tronos, vemos a un anciano de días. El anciano es símbolo de sabiduría y de experiencia. En Israel los ancianos acostumbraban a sentarse en las puertas de la ciudad, y las personas que tenían conflictos y disputas entre ellos iban y le consultaban a los ancianos, porque los ancianos tenían esa experiencia. Y este personaje, que Dios, es descrito como un anciano de días, y al mismo tiempo le llama juez. El juez se sentó. Ahora, el cuerno pequeño tiene un periodo de supremacía casi hasta 1800. Y el juicio es posterior, porque vemos todo en orden sucesivo. Primero, la primera bestia, y después de la primera viene la segunda, la tercera, la cuarta, los 10 reinos, el cuerno pequeño, y después del cuerno pequeño, el juicio. De manera que cronológicamente el juicio tendría que venir después de 1800. No nos dice la fecha exacta, pero Daniel 8 sí. Daniel 8 nos dice la fecha exacta. Bueno, y acá el antecedente que nos da es el momento del comienzo de este juicio. ¿Por qué decimos que el juicio celestial está comenzando? Porque dice que fueron puestos tronos en ese lugar, en la sala del juicio. Significa que no siempre estuvieron allí. Porque algunos dirán, ¿no será que eternamente Dios ha sido el juez de la tierra? Y que eternamente Dios mira y los reinos que son malos los juzga. ¿Por qué decimos que este juicio es un momento en la historia particular que comenzó en una fecha? Porque aquí está diciendo que después del periodo del cuerno pequeño, y nos está mostrando todo en forma sucesiva, después de ese periodo, en el cielo se ponen tronos. Y dice, y el juez se sentó. O sea, no siempre estuvo en ese departamento. Él entró a ese departamento y se sentó en el trono. Y dice también, los libros fueron abiertos. ¿Cómo estaban antes de esa fecha los libros? Cerrados. Por lo tanto, todo el lenguaje nos está hablando de un juicio que comienza en un momento histórico. Y sabemos que este momento histórico es anterior a la segunda venida, porque la segunda venida todavía no es mencionada. Por lo tanto, antes de la segunda venida, sabremos que en el cielo, y después de 1800, en el cielo se inaugurará una sala especial como la sala del juicio. Nosotros sabemos que ese lugar santísimo del santuario celestial, porque allí se llevaba a cabo el juicio para el pueblo de Dios. Bueno, y ahora sí vamos a decir quién es el cuerno pequeño, y podemos leer desde el versículo 23 hasta el 25, Daniel 7, 23 y 25, y nos va a interpretar también qué simbolizan los cuernos. ¿Quién quiere leer? A ver, aquí la hermana. Dice así: dijo así la cuarta bestia: será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Está viendo? Gracias. ¿Sí? Bueno, el ángel intérprete le dice a Daniel que la cuarta bestia será un cuarto imperio en la tierra, y nos damos cuenta del orden cronológico. Será el cuarto imperio, o sea, después de los tres anteriores. A toda la tierra devorará, trillará, despedazará, pero dice que después de ese imperio se levantarán 10 reinos. Los 10 cuernos significan que de ese imperio, de las ruinas de ese imperio, se levantarán 10 reinos. Nosotros sabemos por la historia que después de que el Imperio Romano duró 6 siglos y comenzó a debilitarse, comenzó a ser invadido por las tribus bárbaras, reinos bárbaros que rodeaban el imperio, y comenzaron a atacar del este, del oeste, del norte, del sur, de los 4 ángulos, y las legiones romanas no dieron abasto. Entonces fueron como 20 tribus, pero se establecieron 10. Los visigodos, los ostrógodos, los vándalos, los suevos, etc. ¿Sí? Se establecieron 10 reinos en lo que fue el territorio del Imperio Romano. Y cuando estos 10 reinos se levantan y se establecen, se comienza a levantar, dice, se levantará después de ellos otro reino, que será pequeño en el principio, pero crecerá mucho, y a 3 reyes derribará. Ese cuerno pequeño es un reino también, porque dice que los 10 cuernos son 10 reinos, y si este cuerno es cuerno, entonces también es un reino. Pero también nos dijo que será diferente a los demás. No será un reino secular común y corriente como todos, será diferente. Y también sabemos que este reino o cuerno será, aparte de un reino político, será también religioso, porque hablará del Altísimo, cambiará la ley de Dios y hará varias cosas religiosas. Si nos preguntamos, estos cuernos comenzaron a surgir entre el siglo V y VI. Si nos preguntamos qué reino se levanta en el siglo VI y tiene tanto el poder político como religioso, y derriba 3 naciones cuando se levanta, solo la historia nos permite encontrar un candidato: el papado. Porque el papado se levanta cuando estos 10 cuernos están floreciendo, una vez que el Imperio Romano cae, y cumple con todas las características de un reino, pero es diferente a los reinos comunes y corrientes. ¿Sí? Y cuando se levanta el papado, hay algunas naciones que se llaman arrianos. Los arrianos no creían en algunas doctrinas que enseñaba el catolicismo. Entre ellas, los arrianos guardaban el sábado, y la iglesia había dado, había adoptado el domingo como día de reposo, y otras doctrinas más. Entonces, la iglesia, en alianza con el Imperio Romano de Oriente, destruyeron a 3 naciones: los érulos, los vándalos y los ostrógodos. Y una vez que destruyeron estas naciones, lograron establecerse firmemente en Europa y tener dominio sobre los demás reinos también. Así que históricamente el reino que calza perfectamente es el Vaticano, ¿sí? El papado. Ahora, hay cosas aquí que son malas de este cuerno, porque dice que hablará palabras contra el Altísimo. Dice también que los santos del Altísimo quebrantará. Nosotros sabemos por la historia que el Vaticano, el papado, persiguió y mató a todos los cristianos que estudiaban la Biblia, por ejemplo, porque la Biblia estaba prohibida durante la Edad Media y la Edad Moderna bajo pena de muerte. Solo estaba en latín. La gente común no tenía acceso a la Biblia, y cualquiera que pensara diferente a la doctrina de la Iglesia era acusado de herejía y lo quemaban vivo en la hoguera. Hay una película que se llama Juana de Arcos, una mujer que pensó distinto a lo que la Iglesia decía y fue quemada viva. Hubo un científico, por poner solo un ejemplo, Galileo Galilei, que inventó, dicen que inventó, pero otros dicen que lo inventó alguien antes que él, inventó el telescopio. Y a través del telescopio se dio cuenta que la Tierra giraba en torno al Sol.
y la iglesia decía que el sol giraba en torno a la tierra. Pero cuando él les mostró el telescopio, le dije, bueno, miren ustedes mismos. Ellos dijeron, bueno, si la ciencia dice algo diferente de la iglesia, al científico hay que quemarlo en la hoguera. Y el Papa de ese tiempo era el mejor amigo de Galileo, porque se criaron juntos. Eran amigos del barrio, pero lo mandó a matar. Y cuando algunos príncipes pidieron clemencia y Galileo se arrepintió y dijo, todo lo que yo he visto, todos los datos científicos son mentiras. Yo he sido un mentiroso. En realidad, yo juro que el sol gira en torno a la Tierra. ¿Ustedes harían algo tan absurdo de decir que el sol gira en torno a la Tierra si saben que no es así? Bueno, Galileo lo tuvo que hacer. Entonces el Papa le mostró clemencia. Le dijo, no te quemaré vivo, pero te condeno a cadena perpetua. Así que dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Y no solamente a los santos del Altísimo, sino también a todo aquel que pensara distinto. Así fue la Edad Media, y ustedes pueden leer cualquier libro que hable de la Edad Media y van a encontrar datos así. En ese tiempo, a las personas no solamente se las quemaba en la hoguera, vivos, sino que también las iglesias tenían un subterráneo con cámaras de tortura, donde hacían toda clase de abusos, ¿sí? Un montón de cosas que mejor no voy a mencionar, pero son horrorosas. En París, en Francia, hay un museo de la Inquisición. Y las imágenes son imágenes de cera, que parecen reales, y muestran cómo están torturando a la gente. En Perú también, no sé si todavía se puede acceder, porque creo que lo habían cerrado, había un museo de la Inquisición. José Toribio Merino Benítez, de Chile, un hombre de la política del gobierno anterior, escribió un libro de la tortura de la Iglesia Católica en Chile. Y cuenta cómo en Chile se mataba y se torturaba a todas las personas que no eran católicos. A los que eran judíos, los que eran evangélicos, los mataban. Incluso hasta hace pocos años, los cristianos no católicos no tenían derecho a ser sepultados en un cementerio. Y en Santiago, por ejemplo, en el Cerro Santa Lucía, que está en el centro de Santiago, era el basural de la ciudad, y en ese basural debían tirar los cadáveres de los cristianos no católicos. Y ahora hay una piedra que dice los desterrados de la tierra y del cielo. Allí un monumento. Porque la iglesia fue cruel con todos los que no fueron católicos romanos. Y es tan así que el Papa Juan Pablo II lo reconoció públicamente, ¿sí? Y pidió perdón incluso a los cristianos no católicos por todas las torturas que la iglesia ejecutó en ese tiempo. Y fíjense ustedes que Dios ya lo sabía. Y hace 2600 años atrás se lo reveló a Daniel esta visión. Y le dice que habrá un cuerno pequeño que, aparte de ser un reino terrenal, será diferente, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pero hay algo peor. Dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, lo va a pensar, pero no significa que lo va a hacer. Pero en el idioma arameo, el verbo pensar significa ser, el verbo que utiliza acá. Pero significa ser no por casualidad, sino que significa hacerlo pensadamente. O sea, como maquinar, pensarlo bien, planificar el cambiar la ley de Dios. ¿Y cuál de los mandamientos tiene que ver con tiempos? El cuarto. Es decir, la Iglesia romana habría de cambiar el cuarto mandamiento, la ley de Dios. En mi libro tengo una estructura literaria, porque alguien podría decir, bueno, va a cambiar la ley, pero no dice que la ley de Dios, podría ser la ley humana. Pero tengo una estructura literaria que muestra que ahí se refiere a la ley de Dios. Ustedes lo pueden ver cuando lo bajé en el capítulo 7. De manera que el cuerno pequeño cumple también perfectamente todo lo que está predicho acá. Y dice que los santos serán entregados en las manos del cuerno pequeño, se les permitirá hacer lo que quieran por tiempo, tiempos y medio tiempo. Tiempo es un año, tiempos es 2 años, medio tiempo es medio año.
o sea, 3 años y medio. Pero como el lenguaje de Daniel 7 es simbólico, porque no vamos a esperar que se levante una bestia como león con alas de águila, sino que está simbolizando a Babilonia. No esperamos un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, porque representa a Grecia. Entonces tampoco debemos esperar 3 años y medio literales. Los periodos son simbólicos también, porque el contexto es simbólico. Si nosotros vemos Génesis 1, que es un contexto literal, es narrativo, histórico, nos habla de los días de la creación, no debemos esperar que los días sean simbólicos, son literales, de tarde y mañana. Pero en Daniel 7, como el contexto es simbólico, los periodos deben ser simbólicos. Y si nos preguntamos, en Daniel, los días, ¿qué simbolizan? Porque podrían simbolizar meses, años, milenios, lo que cualquiera puede imaginar. Pero en Daniel los días simbolizan años. La palabra día y año se usa en forma intercambiable en Daniel. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que Daniel y sus amigos debían ser educados por 3 años. Y dice, y cuando ellos terminan los días de su instrucción, el rey les toma el examen de grado. Uno diría, se equivocó porque eran años, y dijo cuando terminaron los días. Pero la verdad es que en Daniel la palabra día se utiliza en forma intercambiable con la palabra años. Y aquí mismo en el capítulo 7 dice que él ve un anciano de días con el cabello blanco. Bueno, si tiene algunos días, entonces no debería tener el cabello blanco, debería ser un bebé. Pero ¿qué significa anciano de días o de muchos días? En realidad significa de años, porque en Daniel la palabra días y la palabra años se utilizan en forma intercambiable. Y si buscamos y le preguntamos a otros profetas del tiempo de Daniel si es así o no, el profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, dice día por año te lo he dado. En otras palabras, cada día simbólico o profético está representando un año literal. Y si 3 años y medio, cada año son 360 días proféticos, no 365, sino 360. Y si multiplicamos 360 por 3 y medio, nos dan 1260 días. Y por si alguien piensa que estamos equivocados en nuestro cálculo, en Apocalipsis, capítulo 11, dice que 1260 días es lo mismo que 3 años y medio. Entonces, si nosotros pensamos que son 1260 días, pero cada día equivale a un año, tendríamos que el periodo de supremacía del papado duró 1260 años. ¿Lo enredé mucho? Sería más fácil con una pizarra, pero no hay, ¿verdad? ¿Hay una pizarra? ¿La usamos? ¿O es muy complicado usarla? ¿No? ¿Habrá lápiz para la pizarra? Si no hay, lo hacemos mañana. No es urgente hacerlo hoy. Pero este periodo, 3 tiempos y medio, es lo mismo que 1260 años. Y si esto es así, entonces tiene que poder comprobarse la historia. ¿Cuándo comienza el papado con su poder político y religioso y comienza a perseguir a los santos? Porque dice que los santos fueron entregados en sus manos por tiempo y medio tiempo. La historia nos dice que fue el año 538. No vamos a dar más detalles porque la historia es larga, hay muchos detalles, pero lo pueden ver en el libro. Desde el año 538 el papado tuvo todo el poder para perseguir a los cristianos no católicos hasta el año 1798, cuando Francia le quita el poder civil. Y Francia acaba con todas las monarquías de Europa. Y Francia logra que se independice Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. La revolución que nace en Francia cambió la historia del mundo. Le quitó el poder a la Iglesia Católica. ¿Saben quién se opuso a la liberación de los países americanos? Muy bien, la Iglesia Católica. El peor enemigo de los libertadores, de O'Higgins, de San Martín, de Bolívar, la Iglesia Católica. Porque a la Iglesia Católica le convenían las monarquías, gobernadas gracias a los 10 cuernos.
Pero cuando los 10 cuernos se le saca la corona y al Papa se le da un golpe mortal, podemos decir que se acaba el poder inquisidor de la Iglesia Católica. ¿Y cuántos años hay desde el 538 hasta el 1798? 1260 años. Exactamente lo que la profecía decía hace 2600 años atrás. Impactante, ¿verdad? Y hay gente que dice que las profecías son puros cuentos. Increíble. Cuando yo me hice adventista estudiaba contabilidad en un liceo y a mis compañeros yo les predicaba de las profecías y los estudiantes de contabilidad todos usábamos calculadora. Andábamos todo el día con la calculadora aquí y cualquier cosa, si nos daban de tarea un balance, un libro diario, un libro mayor, cualquier cosita, o simplemente matemáticas comerciales, nosotros rápidamente sacábamos la calculadora y sacábamos cuenta. Entonces yo le decía, ya, saquen su calculadora, estudiemos de 1007. Ahí dice tiempo, tiempo, medio tiempo. Multiplíquenlo por 360 y sacaban los cálculos. Esto comenzó el 538. Anoten, sumen 1260. ¿A cuándo llegamos? Y me decían 1798. Bien, le decía yo. Y después lo hacíamos con los 2300 días y con las 70 semanas. Así que todos los contadores que estudiaron en mi liceo, de mi curso por lo menos, conocieron este mensaje. Bueno, pero hay algo más. No termina la historia acá. Porque recordemos que el centro en Daniel no es el anticristo, no es Daniel, no es el rey Nabucodonosor. ¿Quién es el personaje central en cada capítulo de Daniel? Jesucristo. ¿Sí? La profecía sin Cristo es meramente historia o anuncios futuros, pero no tiene mayor sentido. Veamos cómo termina esta visión en los versículos 13 y 14. 13 y 14. ¿Quién los podría leer? El hermano, por favor. Capítulo 7, ¿cierto? Sí, 13 y 14. Seguí mirando en la visión nocturna y vi que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y fue llevado ante él. Y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Gracias. Entonces nosotros vemos los versículos 9 y 10, después del periodo de supremacía del pueblo pequeño, es decir, después de 1800, que fueron puestos en el cielo tronos. Se sienta el juez, los libros son abiertos, millares de millares y millones de millones le sirven. En otras palabras, este juicio interesa a todo el universo no caído, a todos los ángeles leales. Algunos dicen, ¿y por qué Dios tiene que juzgarnos? ¿Acaso Dios no sabe todo? ¿Acaso Dios no nos ve incluso en nuestros pensamientos? Sí, Dios no necesita juzgar. En realidad, todo lo que Dios hace en el plan de salvación no lo necesita. Lo hace por nosotros, por las criaturas. El Señor hace un juicio en el cielo porque los ángeles que no conocen la mentira por experiencia necesitan que Dios les aclare las cosas. Recordemos que los ángeles caídos nunca han pecado, nunca han mentido. Y un colega de ellos, un ángel caído, les dijo, yo desconfío de Dios. Yo creo que Dios es malo. Él tiene una ley que no se puede cumplir. Y la tercera parte de los ángeles le creyó. Y los que no le creyeron y confiaron en Dios fue solamente por fe, porque habían dos versiones distintas. Pero ellos no tienen la astucia nuestra, que nacemos en pecado y conocemos la maldad y la mentira. Entonces, en su inocencia, ellos necesitan que Dios les aclare si realmente ellos escogieron bien. Y Dios va a abrir todos los registros, todos los libros y les va a decir a los ángeles, miren, Dios es un Dios transparente, no tiene nada que ocultar. Y los ángeles del cielo, dice Apocalipsis capítulo 16, que cuando termine este juicio del cielo y Dios comienza a derramar las plagas y la gente grite de dolor, los ángeles no van a decir,
Satanás tenía razón, Dios es malo. Al revés, van a decir, Señor, reconocemos que eres justo y todos tus juicios son correctos, porque ellos derramaron sangre inocente y tú le das a beber sangre. O sea, los mismos ángeles del cielo podrán reconocer que los juicios de Dios son justos. ¿Por qué? Porque antes de que Dios ejecute los juicios, hará un juicio previo a su ordenamiento, en el cual todos los ángeles del cielo les va a quedar muy claro el panorama y van a saber quién es sincero y quién no. Bueno, pero aquí los versículos que nos interesan dice que en un momento del juicio venía en la nube del cielo uno semejante al Hijo del Hombre. Y allí se emplea en arameo el verbo atá. ¿Alguien sabe qué significa el verbo atá en castellano? Es el verbo venir. Y cuando decimos Señor, que en arameo es marán, y unimos marán y atá, ¿qué resulta? Maranata, Cristo viene, el Señor viene. Bueno, aquí se emplea el verbo atá, que es el verbo venir, y dice que el Señor viene, o sea, el Hijo del Hombre viene, pero no a la tierra, no está descendiendo, sino que viene en forma horizontal. Viene en las nubes del cielo hacia el anciano de días. Este Hijo de Hombre es especial, porque es visto en el cielo, donde está el trono de Dios, están los ángeles que le sirven, y este Hijo de Hombre, siendo humano, viene al mismo nivel de Dios el Padre y se para frente a Él como si fuera un igual. Y más todavía, el Hijo del Hombre viene en las nubes del cielo, y en el Antiguo Testamento el único que se transporta a las nubes del cielo es Jehová de los ejércitos. En el Éxodo, ¿quién se aparecía en la nube para proteger a su pueblo? ¿No era Jehová? ¿Sí? En los Salmos dicen, Jehová tiene por carruaje las nubes del cielo. Todo el Antiguo Testamento enseña que el único que se transporta en las nubes es Jehová. Y ahora vemos que Jehová está en el trono. Y viene uno como Hijo de Hombre, un humano, y viene en las nubes del cielo. ¿Y qué significa para una mente judía cuando lee que alguien viene en las nubes? Piensa que es Dios. Jehová también descendió en las nubes del cielo al Sinaí, ¿se acuerdan cuando escribió los mandamientos? Entonces la nube es el carruaje de Jehová. Y vemos a un Hijo de Hombre que, aunque humano, recibe, ¿qué recibe del que está en el trono? Le entrega algo, dominio y reino. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, medio tiempo. Por los siglos de los siglos. El Padre que está en el trono le entrega el reino por los siglos de los siglos. O sea, ese Hijo de Hombre será el Rey del universo. ¿Y cómo Dios le puede entregar el reino a un humano? Solamente se le puede entregar el reino si ese humano es su hijo. ¿Saben ustedes que Daniel dice que recibió esta visión en el año primero del reinado de Belsasar? Y Belsasar era el hijo del rey Nabonido. Nabonido decidió irse a Arabia Saudita por 10 años e hizo pasar a su hijo Belsasar. Y cuando el hijo llegó al trono, él se puso en pie, sacó la corona y se la puso a él. Dijo, ahora eres el rey y todos le van a servir. Y el rey Belsasar ocupó el trono. Y Nabonido se fue a Arabia por 10 años. Entonces Belsasar fue el rey de Babilonia, pero porque su padre le entregó el trono. En las monarquías era así. Cuando un rey dejaba de gobernar, ¿a quién le entregaba el trono? Al hijo. Y si este Hijo de Hombre recibe el reino de parte del Padre, de Dios el Padre, es porque ese Hijo de Hombre es divino, es Hijo de Dios también. ¿Sí? Así que el Mesías que esperan los judíos es más que humano,
será también el Hijo de Dios. ¿Acaso los judíos no esperan un rey? Bueno, este recibe el reino de manos de Dios en el cielo. Ahora, Jesucristo dejó bien claro que el Hijo del Hombre era Él. Más de 80 veces en el Nuevo Testamento aparece la frase el Hijo del Hombre. Siempre se refiere a Jesucristo. En los Evangelios fue el título favorito de Él. Jesús no decía públicamente yo soy el Mesías. Tampoco decía yo soy el León de Judá. Pero ¿qué decía de Él? Decía yo soy el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el único profeta que dice que el Mesías es llamado el Hijo del Hombre? Daniel 7, 13 y 14. La única profecía del Antiguo Testamento que al Mesías le llama el Hijo del Hombre es Daniel 7. Por lo tanto, cada vez que Jesús predicaba y decía que Él era el Hijo del Hombre, estaba diciéndonos que debemos entenderlo a la luz de ¿qué? A la luz de Daniel 7. Los teólogos expertos en los 4 evangelios han llegado a una conclusión: que todo el ministerio de Cristo puede ser entendido a la luz de Daniel 7. Interesante, ¿verdad? Y Jesús dejó claro que llamarse el Hijo del Hombre no solamente quiere decir que es humano, quiere decir también que es divino. ¿Se acuerdan en Juan 4 cuando Jesús dijo llegará el día en que todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán a resurrección de vida? ¿Puede un humano resucitar muertos? El Antiguo Testamento dice que solo Jehová puede resucitar muertos, pero el Hijo del Hombre también. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a un hombre, tus pecados te son perdonados? Y los judíos se rompen la vestidura y dicen, pero si solo Dios puede perdonar. Y Jesús le dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Entonces, para Jesús estaba muy claro que el Hijo del Hombre no solamente era un humano, sino también era un ser divino. ¿Y dónde encontramos esto en el Antiguo Testamento? En Daniel 7. Saben que me tocó enfrentar a algunos judíos hace un tiempo, y obviamente ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces me dijeron, bueno, queremos que nos demuestres que Jesús es el Mesías, porque no creemos que Jesús sea el Mesías, pero solo con el Antiguo Testamento. Y dentro de todos los textos que les mostré Daniel 7. Y ellos tuvieron que reconocer que en realidad el Antiguo Testamento está anunciando a Jesús de Nazaret. Y no puede haber otro Mesías, sino solamente Jesús de Nazaret. Cuando nosotros confesamos el nombre de Cristo y predicamos de Jesús como el Salvador del mundo, como Dios y como humano, estamos predicando algo que está fundamentado en el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es algo de una secta, de un grupo, no. Es algo que es sólido con la Biblia. Y voy a detenerme en los 3 verbos que aparecen acá. El primero es el verbo venir. ¿Cómo es en arameo venir? Atá. ¿Sí? Maranatá o Maranata sería el Señor viene. Bueno, dice que Él venía en las nubes del cielo hacia el trono del Padre. Pero luego dice, y llegó o alcanzó hasta el Padre. Supongamos que ahí estaba el trono, Él alcanzó hasta que estuvo allí, cerca. Y hay un tercer verbo que dice, y, ¿cómo dice en su Biblia? Dice, venía a la nube del cielo y alcanzó hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Ese verbo es el verbo kirá, que es un verbo que se utiliza en el culto del santuario. Y se refiere cuando alguien ofrecía o presentaba o acercaba un sacrificio a Dios. Por lo tanto, cuando dice, y lo hicieron acercarse delante de Dios, del Padre, está diciendo que Él fue ofrecido en nuestro lugar, o fue presentado al Padre. Los 2 primeros verbos están en voz activa. Era Él el que venía, y Él alcanzó hasta cierto lugar, pero después está en voz pasiva, y lo presentaron. No es que Él lo presentaron, lo ofrecieron.
Entonces el cielo ofreció un rescate por nosotros. Por eso dice Juan, en su primera epístola, dice: yo no tengo miedo al juicio, yo me gozo con el juicio celestial. Ojalá mi nombre pase por allá, porque hay uno que se presenta por mí. Y Hebreos capítulo 7 dice que el que se presenta por nosotros, tenemos tal sumo sacerdote. Dice: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más puro que los cielos. ¿Les daría miedo a ustedes que en el juicio lo representara alguien así? A mí tampoco. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, cuando una persona era juzgada, el abogado tomaba su lugar? Y cuando mi nombre pase por el cielo y lea el ángel Héctor Urrutia, yo voy a estar aquí, no voy a tener idea que me están juzgando. Entonces, ¿quién se va a poner de pie en el cielo? ¿Qué humano me representa a mí? Cristo. Cristo se va a poner en pie. Y Satanás va a leer todos mis pecados. Va a decir: yo pido para Héctor la muerte eterna, porque Héctor pecó, mató, robó, etc. Y va a leer todos mis pecados. Y Cristo va a decir: es verdad, merece la muerte eterna. Pero ya morí. Vean mis marcas, las heridas. Yo morí en lugar de él porque me escogió como su representante. Y como ya pagué el precio, Héctor merece lo que yo recibí, la corona, el reino. Por lo tanto, Héctor es digno del reino de los cielos. Amén. Y quedaré inscrito en el libro de la vida para siempre. Amén. Y serán borrados todos mis pecados. Amén. Porque Cristo toma mi lugar. Amén. Pero si yo no acepto a Cristo como Salvador, o aceptándolo lo rechazo, no importa cuán bueno yo sea, una sola mancha me inhabilita para morar con los ángeles, porque no es la justicia humana la que puede llegar al cielo, solo la justicia de Cristo. Y eso es lo que nos enseña Daniel 7, que el Hijo del Hombre se presenta en nuestro lugar. ¿Y qué recibe? ¿Qué merece él? El reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y todo lo que gana Cristo, ¿para quién lo gana? Para mí, digamos para mí. Para mí. Es para cada uno de nosotros. Y si ustedes no me creen, leamos qué dice el versículo 18. Con esto terminamos. Daniel 7, 18. ¿Qué dice allí? A ver. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Después que Cristo gana el reino en el cielo y viene en la nube del cielo con poder y gran gloria, ¿quién recibirá el reino? Los santos del Altísimo. ¿Y por cuánto tiempo? Por los siglos, para siempre, eternamente. En otras palabras, lo que Cristo gana en el cielo como humano, lo gana para nosotros porque no es representante. Así que nosotros llegaremos al cielo, viviremos eternamente, pero no por nuestros méritos, no porque guardamos el sábado, no porque venimos a la iglesia, sino solamente por lo que Cristo hizo por nosotros en la tierra en el pasado, por lo que está haciendo ahora en el santuario y por lo que hará en su segunda venida cuando nos venga a rescatar. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Hermanos, si Cristo ha hecho tanto por nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros por Él? Una pregunta. ¿Qué haría cada uno de nosotros por Jesús?